A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estamos en un tiempo donde la situación no está fácil. Lo económico a veces nos abruma. Pero en la Biblia encontramos múltiples enseñanzas acerca de que si nos ponemos en las manos de Dios, Él suple lo que nos falta. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Estamos bastante avanzados también junto con el licenciado Rubén en este seminario sobre Apocalipsis, así que no podés perderte los diferentes programas. Te invito a que si nos estás mirando desde el canal de YouTube te suscribas a nuestro canal. También a que compartas los diferentes programas, también a que nos hagas llegar tus dudas, que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Que a través de este medio podamos dar a conocer al mundo entero que Cristo pronto viene a buscarnos. Pero lamentablemente, generalmente las personas pasa que vivimos como queriendo que Cristo venga, pero hacemos planes como para que venga dentro de 50, 60 años, ¿no? Todavía falta mucho, pensamos. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto el plan de Dios para nosotros? Saben, la vida no es fácil. Jesús nunca dijo que ser cristiano sería fácil. Pero sí tenemos que entender que si permitimos que Jesús nazca en nuestro corazón, no va a haber nada imposible. De nada sirve que Jesús nazca 50 veces en el mundo si no nace aunque sea una vez en nuestro corazón. Y eso nos va a permitir poder alcanzar el reino. Y quiero que veamos el ejemplo de una persona que permitió que Cristo nazca en su corazón. Y para eso tenemos que ir al libro de Lucas. Si ustedes me acompañan en el Evangelio de Lucas, es el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, el tercer libro, el Evangelio según San Lucas, no de Lucas, porque el Evangelio no era Lucas, sino Jesucristo. Jesucristo era la buena nueva, eso tenemos que recordar. Y en el capítulo 17 encontramos un hecho muy particular. Y leyendo el 19, el versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y tenemos que situarnos un poquito en tiempo y espacio. En tiempo era aproximadamente el año 31, el año en el que Jesús murió. Era aproximadamente la época de la Pascua. Entonces estamos hablando que pasa unas semanas antes de la Pascua. Era el último viaje que Jesús realizaba a Jerusalén. ¿Se acuerdan que hay un evento muy importante después, ¿no? Que Jesús entra y hace su entrada triunfal? Pero hay un versículo que dice: entonces Jesús afirmó su rostro y fue hacia Jerusalén. Y mientras iba a Jerusalén, sucede esto que pasa acá en Jericó. Saben, la ciudad de Jericó era una ciudad situada en una llanura aproximadamente a 8 kilómetros del Jordán. Esto quiere decir que fue construida y reconstruida por Herodes el Grande. Herodes el Grande en la época era el patriarca en esa época, ¿no? El comandante, el general del Imperio Romano, quien gobernaba esa zona, y reconstruyó esta ciudad. Pero no la reconstruyó en el mismo lugar donde Josué con su ejército de la mano de Dios había derrumbado los muros. La hizo aproximadamente 2 kilómetros hacia el sur. Quiere decir que estaba aproximadamente a 20 kilómetros de lo que hoy es Jerusalén y conocemos como Jerusalén. Y Herodes el Grande se había encargado de embellecerla porque esta zona era famosa y muy conocida por unas termas a las cuales el mismo Herodes había asistido para ver si se podía curar. También esta zona era muy famosa porque tenía un palmar y una balsamera. Era un bosque de palmeras que daban dátiles, así que eran muy famosas por sus frutos, por los dátiles, ¿no? Y los preparativos que se hacían con estos frutos. Y también tenía un bosque muy frondoso de balsamera. El bálsamo es un árbol
que se utiliza para hacer ungüentos curativos, y en ese momento se usaba muchísimo. Así que podíamos decir que en medio de, porque no nos olvidemos que en la zona donde se encontraba en la Palestina, era una zona árida, rocosa, con muchas montañas, ¿no? Montes. Esto era un oasis en medio del desierto. Por eso era muy famosa y era muy próspera. Inclusive era un punto medio para recorrer el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Era un punto donde la ciudad era muy concurrida, ¿sí? La ciudad era un lugar muy concurrido y sobre todo era bueno porque había muchas multitud de personas que viajaban, ¿sí? Así que vamos a continuar con la historia. En el versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y aquí encontramos a la primera persona a la que hacemos referencia en esta historia. ¿Saben? Podríamos decir que en este viaje, en este mismo Jericó, Jesús se encuentra con dos personas que se destacan. Una es el ciego Bartimeo, que esa es historia para otro día. El otro es Zaqueo. Así que en este mismo viaje se encuentra con él. No se sabe qué de diferencia de días. Y algo interesante es que el significado de Zaqueo, que para aquel entonces, para un judío, el nombre era muy importante, porque cuando un padre le ponía el nombre a un hijo, lo que estaba deseando es que sean las características que rijan la vida del muchacho al que él le va a enseñar y al que él va a hacer crecer. Entonces, este Zaqueo, cuyo significado era puro, era jefe de recaudador de impuestos. Él era, podríamos decir, el encargado de recaudar los impuestos del pueblo y también derechos aduaneros. Como ya les dije, esta ciudad, Jericó, era un lugar clave de tránsito entre el mar de Galilea y el Mar Muerto. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en el actuar, en el accionar de un publicano. ¿Saben? Un publicano era considerado un traidor a la patria. Un publicano era un empleado de Roma, pero de nacionalidad judía. ¿Qué quiere decir? Que un publicano era un judío, ¿sí?, autorizado por Roma para cobrar impuestos. Y saben, ahora no hay que pagar impuestos como antes, ¿no? Ahora en nuestro país, por ejemplo en Argentina, donde estoy yo, todo tiene impuestos. Pero en aquel entonces esto ya había comenzado. Y la manera en la que se organizaba, diríamos, la ciudad, en la que Roma recibía los impuestos, era la siguiente. En la ciudad ellos estipulaban un número que era el razonable para los impuestos. Había impuestos por tener carro, por tener caballos, por vender, por comprar, por estar en la ciudad, por alquilar. Todo tenía impuesto, absolutamente todo tenía impuesto. Por viajar, por cruzar la ciudad. Entonces, el emperador quedaba, junto con sus contadores de ese momento, decir, bueno, de Jericó vamos a necesitar tanta plata. Entonces se hacía una especie de asamblea donde aparecían los jefes recaudadores de impuestos y cada uno se ofrecía a hacerse cargo. En este caso, quien se hacía cargo de este lugar era Zaqueo. Pero ¿saben qué era lo interesante? Que Roma le exigía un porcentaje, o sea, le exigía un número. Pero todo lo que recogieran extra quedaba para sus bolsillos. Y Roma no le exigía nada. Y el pueblo en realidad no sabía lo que Roma le pedía, porque no había diarios, no había revistas, no había manera de enterarse. Así que lo que hacía todo buen publicano era cobrar de más
para poder hacerse rico. Y no por nada acá Lucas cuando lo registra lo habla de un hombre rico. Quizás era un hombre millonario, quizás multimillonario. En otras palabras podríamos decir que nuestro querido Zaqueo era un mafioso. Por ejemplo, una de las cosas que hacían registradas, Flavio Josefo lo registra, es que si por ejemplo estabas circulando en carreta, te desarmaban la carreta para ver todo lo que había dentro. Y por todo encontraban un impuesto. Y si vos no tenías impuesto, te decía, bueno, no hay problema, no me pagues el impuesto, yo te voy a prestar la plata. No sé si suena algo parecido hoy en día, pero cuando me lo devuelvas, me vas a tener que devolver 3, 4, 5, 6 veces más. Entonces imagínense un judío viendo a un judío que lo extorsionaba de esa manera. No, hoy en día hay de esa clase de prestamistas que uno se mete, ¿no? Pero en aquel entonces no era decisión de la persona. Aparte, no podían decirle que no, porque donde le decían que no, él mismo estaba encargado de acusarlo ante Roma y podrían ir presos, quedar como siervos, le podían vender hasta a su familia. Recuerden que era un pueblo esclavo en ese momento. Es por eso que un publicano estaba excomulgado de la sinagoga. Y estar excomulgado de la sinagoga quiere decir que no tenía parte con el pueblo judío y todos sus rituales y sus ritos. Y no había nada más importante para un judío que pertenecer a una sinagoga y formar parte de los rituales. Así que podríamos decir que la vida social que tenía este Zaqueo era solamente su familia. Y hasta ahí nomás. Fíjense que no era fácil la vida. Si bien económicamente tenía mucho, la vida no era fácil para él. Entonces, en el versículo 3 encontramos que dice lo siguiente. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Y saben algo importante? Ya habían pasado más de 3 años del ministerio de Jesús, ¿sí? Y como ya les dije, Jericó se encontraba cerca del Jordán. Por lo tanto, Zaqueo seguramente ya había escuchado inclusive hablar de Juan el Bautista. Las palabras de Juan el Bautista diciéndole a los publicanos que no cobren de más estaban haciendo ruido en la vida de Zaqueo. Y la multitud, si bien era un lugar concurrido, se debía a que ese era un lugar de paso obligatorio, depende de la zona donde vinieras, para llegar a Jerusalén. Y como estaba cercana la Pascua, pasar la Pascua en Jerusalén para un judío es prácticamente lo mismo que hoy ir a votar a alguien acá en Argentina. Si, por ejemplo, es época de votación y vos estás a menos de 500 kilómetros, tenés que ir sí o sí a votar al lugar a donde te designan. En aquel entonces, si te encontrabas en un radio de 100 kilómetros, tenías que viajar sí o sí a Jerusalén. Entonces, no solamente estaba la gente de comercio, la gente que circulaba, sino también el paso de toda la gente que iba a pasar la Pascua en Jerusalén. Por eso la multitud era grande. Y fíjense que en el versículo 4 dice, corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Tranquilamente Zaqueo podría haber estado pensando, no voy a perder el tiempo en ir a ver a este hombre, porque tengo la oportunidad de hacer una buena diferencia esta fecha. Yo calculo que ahí podría haber recaudado millones de, lo que si estuviera en Argentina, millones de pesos, si en Estados Unidos millones de dólares, ¿no? Pero sin embargo en su corazón había algo diferente. En su corazón ya la tía escuchaba el eco de las palabras de Juan el Bautista. Había visto y había escuchado de un maestro que había resucitado a un muerto. Había escuchado de un maestro que no excomulgaba a aquellos que estaban desclasados de la sociedad. Había escuchado de un maestro que no hacía acepción de personas. Es más, él se puso a pensar. Un seguidor directo de él, uno de sus discípulos, era publicano como yo.
Estamos hablando de Mateo. Entonces, si él no los echa, hay algo especial en él. Tengo que ir a verlo. No importa lo que me pierdan recaudar hoy. Seguramente tenía un grupo de recaudadores también, ¿no? Pero lo tengo que ver. Y acá empieza el cambio en la historia. Y acá empieza el cambio en la historia, porque Zaqueo tiene la iniciativa de encontrarse con el Señor. Y empieza a ver que hay una multitud. Y la Biblia dice que su principal característica no era ser alto. Por lo tanto, busca un lugar donde subirse. Y saben, un sicomoro era un árbol que no por el tamaño eran árboles que no eran muy altos, pero sí eran de copa extensa. Se le decía sicomoro a un árbol que tenía, para que tengamos una noción, las hojas eran como una mora y el fruto era parecido al higo, por eso se juntan los dos. Viene de una unión entre los dos árboles el nombre, ¿no? Del nombre de los dos árboles. Y ahí estaba Zaqueo, subido a un árbol. Imagínense ustedes, un hombre de clase social alta, bien vestido. No habrá ido vestido para trepar árboles. A mí me encantaba subir árboles de chico. Bueno, ahora también a veces lo sigo haciendo. Pero no voy de traje a subir un árbol. No voy con ropa incómoda. A este muchacho, a este hombre, no le importó que se le rompa la ropa, perder quizás la sandalia por el camino. Y muchas veces llegar a Jesús no es fácil. Muchas veces hay demasiados obstáculos que nos impiden llegar a Jesús. Pero la diferencia está en qué actitud tomamos ante las dificultades. Si permitimos que esos obstáculos nos impidan llegar a Jesús o los saltamos. Y ahí estaba Zaqueo, dispuesto a encontrarse con Jesús a cualquier costo, literalmente, cualquier costo. Y fíjense que sigue diciendo la historia en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y acá es la única vez en todo el registro bíblico en el que Jesús se autoinvita. Jesús autoinvita a la casa de Zaqueo. Pero en un mundo lleno de etiquetas, porque pongámonos a ver acá, Jesús, Zaqueo y la multitud. En la historia, en todas las historias nosotros podemos ser protagonistas u observadores. En este caso los protagonistas Jesús y Zaqueo, fíjense que tienen una relación personal ahora. Desciende Zaqueo. Entonces Zaqueo desciende a prisa. En ningún momento Zaqueo cuestionó que Jesús se haya autoinvitado. Obviamente tenía los recursos suficientes para que pase él, los discípulos, y para alimentar a toda la multitud. Pero en vez de las personas de alrededor que pertenecían a esa gran multitud ponerse feliz, contento, porque Jesús iba a pasar la Pascua con esta persona que necesitaba, empezaron a murmurar. Y Jericó era una de las ciudades en las que eran reservadas para los sacerdotes. Quiere decir que la mayoría de los habitantes que residían en Jerusalén eran sacerdotes. Entonces la gente empezó a murmurar: ¿y por qué no va mejor a la casa de un sacerdote? ¿Qué tiene que ir a la casa de este traidor? ¿Por qué no va a alguien de prestigio en la ciudad, en la zona, que lo acepte y lo trate como corresponde? Y en esa clase de mundo vivimos hoy también. Un mundo lleno de etiquetas, donde te nombran o te llaman por tu color de piel,
donde te dicen o piensan que sos porque venís de un barrio bajo, donde creen que no tenés derecho a la salvación porque actuaste demasiado mal en la vida. Y en ese medio de mundo de etiquetas, Dios nos presenta un evangelio sin etiquetas. Donde los demás te conocen por una etiqueta que te pusieron, Dios te conoce por tu corazón. Entonces no importa cuánto lo critiquen y cuánto murmuraban, Dios sabía cuál era la intención de este Zaqueo. Él sabía que ir a la casa de Zaqueo iba a significar más que ir a la casa de cualquier otro sacerdote que quizás no le iba a prestar atención. Y esto es lo hermoso del Evangelio. El Evangelio tiene un alcance total. Y muchas veces nosotros nos dedicamos a hablar solamente a la gente que tiene bajos recursos, porque creemos que ellos necesitan más de Dios y nos olvidamos de las clases elevadas. Pero Dios nos invita a que hagamos un evangelismo, a que prediquemos a todo el mundo por igual. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y acá encontramos un verdadero arrepentimiento. Y se evidencia con el desprendimiento de los recursos obtenidos indebidamente. Tenemos que entender que un arrepentimiento genuino trae una reforma en la vida. Y tiempo atrás los discípulos estaban observando esto y se acordaban que tiempo atrás Jesús mismo había dicho que era imposible que un rico entre en el cielo, que era muy difícil, no que era imposible, sino muy difícil, cuando el joven rico lo rechaza. Y ahora la historia cambia. ¿Qué cambió? El poder era el mismo, quizás la influencia era mayor, quizás los recursos económicos eran mayor. La diferencia es que Zaqueo tenía un corazón dispuesto a encontrarse con el Señor. Y entonces dice Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y ahora Zaqueo empieza a cumplir la verdadera ley de Moisés. El ayudar al prójimo, el ayudar al necesitado. Pero ¿por qué no devuelve el doble y ya está? ¿Por qué el cuadruplicado? Fíjense lo que dice 2 de Samuel, sin irnos de Lucas, porque vamos a volver. Vayamos al libro de 2 de Samuel, el capítulo 12, el versículo 6. En este caso, Natán amonestando a David, ¿no? Y le dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense que había un principio de que cuando no era un robo común, sino era un robo sin misericordia, una estafa en alto grado, tenía que devolverle 4 veces más. Entonces él no solo reconoció abiertamente que era un estafador, no solo reconoció su pecado ante el Señor, sin que el Señor le dijera, sino que aceptaba su condición de pecador. Y ese es el primer paso para que los obstáculos no nos impidan acercarnos al Señor. Reconocer nuestra condición de pecador, reconocer nuestra deuda ante la gracia, reconocer que somos inmerecedores de la salvación, pero Dios en su infinito amor nos la regala. Entonces dice el versículo 9 y 10, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y quizás hoy te esté alejando de Dios alguna relación con un familiar, con un novio, con un esposo. Quizás hoy te esté alejando de Dios tu situación económica, mucha plata o quizás poca plata. Quizás hoy te esté alejando de Dios el barrio donde te estás criando.
Quizás hay algún pecado que hoy te está alejando de Dios. No importa cuál sea el pecado, no importa qué sea lo que te haya alejado de Dios. Nunca es tarde para acudir al Maestro. Hay dos cosas que tenemos que aprender sin lugar a dudas. Primero, cuidado con el manejo de nuestras finanzas y nuestros negocios. Nada bueno puede salir de negocios fraudulentos. Como cristianos, tenemos que ser embajadores de Cristo. Como cristianos, tenemos que hacer que nuestra economía refleje el reino de Dios. Nada bueno va a venir de estafas, ya vimos que podemos estafar a Dios, de no darle lo que corresponde. Y segundo, que no importa cuántos errores hayamos cometido, Dios siempre nos puede restaurar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a restaurar la relación entre criatura y creador que el pecado corrompió. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a morir en la cruz para que vos y yo podamos ser salvos. Y esto no es más que el gran conflicto en el que estamos viviendo. Esto no es más que la lucha entre Dios y Satanás, entre Jesús y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Un corazón agradecido, un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, está dispuesto a dar hasta lo que no tiene. Quizás muchas veces no recibimos más bendiciones porque no somos agradecidos con Dios. Quizás muchas veces no llegamos al Señor porque nos falta entender esta gracia infinita que Él nos da. Estamos también estudiando que esto pronto va a terminar. Este tiempo de acercarnos al Señor y abrazar la oportunidad y poder decidir por Cristo, pronto va a llegar a su fin. La historia de este mundo nos demuestra que estamos viviendo en el tiempo del fin. No podemos hacer oídos sordos a esta verdad. No podemos hacer oídos sordos a lo que Dios nos quiere decir. Es momento de acercarnos al Señor. Es momento de acudir a Él. Es momento de dejar todo de lado, todo lo que nos aleja de Él, hacerlo a un lado. Sean las finanzas, sea lo que sea. Porque mañana puede ser tarde. Acudamos hoy al Señor y entreguémosle nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Ahora, a continuación, está la parte encargada del licenciado Rubén, donde vamos a seguir estudiando del libro de Apocalipsis. Te invito a que accedas a su programa a través del siguiente link.